Y ahora sí. Muy bien. Vamos a estudiar esta noche el tema de la ley de Moisés. Obviamente es un tema bastante importante para nosotros porque vamos a tener que contestar esa pregunta que constantemente se escucha, si como creyentes evangélicos estamos o no estamos bajo la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. A manera de introducción, solo para señalar lo que creo que todos sabemos, que para los judíos la ley de Moisés era la pieza clave de las escrituras, ¿ok? Era el fundamento, era la base de todo el resto del Antiguo Testamento, las escrituras para ellos, y la verdad es que toda la vida de la nación de Israel estaba supeditada a la ley de Moisés. Aún 1400 años después de la ley, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ustedes sabrán que los fariseos eran tremendos devotos de la ley de Moisés y querían insistir en que todos, absolutamente todos, guarden estrictamente la ley de Moisés. Ahora, es innegable que para el Antiguo Testamento la ley de Moisés era imprescindible. La pregunta es para el creyente: ¿estamos o no estamos bajo la ley? Me imagino que entre ustedes hay diversas ideas, diversos criterios. Hay algunos creyentes, hasta evangélicos, que afirman que la ley sigue vigente todavía. Hay este criterio que el creyente no se ha librado de la ley, es parte de la Biblia y por lo tanto el creyente tiene que someterse a la ley como parte de la revelación de Dios. Pero para aquellos que insisten en que la ley de Moisés en alguna manera sigue vigente, no se ponen de acuerdo en cuánto de la ley es vigente. Hay algunos que solo enfatizan pequeñas partes, otros enfatizan partes más extensas. Ustedes sabrán, por ejemplo, los adventistas, ellos insisten en que hay que guardar todavía, por ejemplo, el día sábado. Hay que guardar todavía las leyes de no comer ciertos animales como el cerdo y no participar de alimentos que tengan sangre. Esos son los adventistas. ¿Qué de los evangélicos nosotros? Bueno, hay diferentes maneras, por ejemplo, de entender qué significa guardar el domingo. ¿Ya? ¿Podemos hacer el domingo cualquier cosa que queramos porque no estamos bajo la ley? ¿O será que estamos bajo la ley y por lo tanto el domingo debe ser un día de descanso y no debemos trabajar? ¿Hasta qué punto vamos a aplicar al domingo lo que la ley de Moisés aplicaba al sábado? ¿Ya? Estos son asuntos que evangélicos muchas veces debaten. Hay otros evangélicos que afirman, no, la ley de Moisés fue totalmente abolida por Cristo y en realidad tener la ley de Moisés en la Biblia es algo anacrónico, solo sirve como algo histórico, como referencia, pero en cuanto a nuestro diario vivir, la ley de Moisés no tiene nada que decirnos. El año pasado di un tema en nuestra iglesia acerca de, un poco más el año pasado, antes de la pandemia, di un tema acerca de un libro escrito por un pastor evangélico en los Estados Unidos que insiste en que la iglesia solo necesita el Nuevo Testamento. Y él casi argumenta a favor de eliminar
el Antiguo Testamento completamente en nuestras Biblias y quedarnos solo con el Nuevo Testamento. Así que hay estos extremos en cuanto a nuestra actitud frente a la ley de Dios. Vamos a ver un video ahora. Quiero que veamos este video para ver lo que este video presenta en cuanto a la ley y luego podemos conversar un poco acerca del video. Vamos a poner el sonido. Escuchemos entonces. He escuchado que mencionan dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Pero, ¿cuáles son? ¿Son vigentes? ¿Tenemos que cumplir ambas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Acaso se contradicen? Esto y más el día de hoy. Ya comenzamos. En la Biblia encontramos dos leyes, mejor conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto, es imposible guardar las dos juntamente. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien ahora. Te explicaré ambas. La ley de Moisés. En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, a veces se refiere a ella como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó se le conoce como la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y ceremonial que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley, con sus ceremonias religiosas, señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir. Fueron necesarias para enseñar acerca del pecado y la expiación. ¿Una ley provisional? La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras de Dios mismo señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo predijo su anulación. Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley que habían de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La ley de Cristo. Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. En Romanos 8:2 se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces, el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella, salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Así,
dándole vida. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da la libertad para pecar, sino nos da el poder de vivir libres del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo, para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso del Edén. El pecado del hombre entonces corrompió a la raza humana y al mundo en que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Como el ayo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. ¿Qué diferencias hay entre estas dos leyes? La Biblia hace una distinción clara entre la ley vieja y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes y la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo nos encarga a amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos hacen el mal. Eso porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado que le pertenecían bajo el viejo pacto. Quita también los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. En cambio, instituye un culto espiritual dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Nuestra afirmación. Ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto, después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos. Pero podemos afirmar con la autoridad de las Escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés como nuestra regla de doctrina y conducta. El apóstol escribió hace casi 2000 años que Dios, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Las dos leyes son tan diferentes que no podemos guardar las dos. Es adulterio espiritual procurar servir a ambas. Conclusión. La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que es imposible guardar ambas. Escogen y aceptan solo las partes que a ellos les agrada o las partes que a ellos les gustan, rechazando así la enseñanza de Cristo. Muchos al Antiguo Testamento le llaman la ley, como si fuera la única ley, y al Nuevo Testamento lo llaman la gracia, como si no hubiera en él nada más que gracia. Algunos reconocen que es necesario tener la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés, así invalidando la gracia. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Como cristianos del Nuevo Testamento creemos y confesamos que el Nuevo Testamento consta de la voluntad entera de Dios para nosotros. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cristo es el todo y en todos.
No olvides apoyarnos con un like. Comparte este video con quien necesite saber. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Es un momento para conversar. A ver, reacciones, ¿qué les pareció ese video? Preguntas que podrían tener acerca del video. Quizá una primera pregunta para ayudarles a ir pensando. ¿Cuál fue la actitud o la tendencia del video? Fue enfatizar qué en cuanto a la ley de Moisés. ¿Qué dicen ustedes? Porque adoptó una postura bastante radical. No sé si notaron cuál fue la postura que radical del había, video. pastor, que había sido abolida supuestamente la nueva ley, ¿no? Lo que había dicho Jesús. Ya, Pero abolida. entendemos que eso no es así, porque el mismo Jesús en Mateo 7, si mal no recuerdo, dice, ¿no? Que él no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino más bien que él vino a dar en efectivo cumplimiento. Ok, Entonces, muchas no gracias, sería María. cierto. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere complementar lo que dijo la hermana María? ¿Qué dijo el video? Si un creyente trata de guardar algún elemento de la ley, ¿cómo lo llamó eso? Adulterio espiritual. Muy bien, adulterio espiritual. ¿Qué piensan de esa acusación? A ver qué pasó con su lengua, ¿no? ¿Nadie opina? Pero, pastor, Sí, Roberto. pero en Cristo cumplimos la ley, ¿no? Quizás no estamos en la ley ceremonial, pero en Cristo estamos cumpliendo la ley de Dios, ¿no? La completa ley de Dios, porque como habíamos visto también en el sacrificio que se hizo, que la tarea que nos dejó de Levítico 16, a través de Cristo, pues Cristo ofreció el sacrificio, ¿no? El sacrificio perfecto delante de Dios en el cielo. Ya. Y a través de él, pues somos justificados, ¿no? O sea, estamos obedeciendo la ley a través de Cristo, ¿no? Es lo que yo entiendo. Ok. Ahora, es esa ley o el día de la expiación indica que tiene que ver con nuestra vida diaria o tiene que ver con el acceso a la presencia de Dios. Porque una cosa es decir, estando en Cristo hemos cumplido la ley y mencionamos Levítico 16 como diciendo ya no tenemos que ofrecer la expiación porque en Cristo ya la expiación se ha hecho, ¿ok? Pero hay mucho más de la ley aparte de capítulo 16 de Levítico. Pastor, creo que el tema se va a referir a diferenciar el tema de la salvación con la santificación, que es un proceso, ¿no? Que es un poco peligroso lo que se dice en el video, porque no, puede un poco tirar al cristiano hacia un poco refutar y un poquito de un momento de repente pensar en que la ley de Moisés de alguna manera, es en nuestra vida diaria, estamos hablando de la santificación, como el mentir, no es tan importante robar, porque al final estás en Cristo, dice, Cristo ya cumplió todo. Entonces le quita importancia a la santificación, que es el proceso diario que tenemos que cumplir como cristianos, no es nuestra responsabilidad la santificación. El tema de la salvación, Cristo ya cumplió la ley por nosotros, ya nos hizo salvos, o sea, ya somos salvos del Padre. Ya, ok. Pero así que Manuel nos ayuda distinguiendo entre justificación y santificación, ¿no? Entonces, en Cristo ya hemos sido justificados, así que no tenemos que guardar la ley para la justificación. La pregunta es si debemos guardar la ley para la santificación o el creyente simplemente cierra el Pentateuco y simplemente lee de Mateo en adelante.
Porque el video casi dijo que si tú lees el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y tratas de cumplir esa ley, estás cometiendo adulterio espiritual. Claro, esta afirmación es bastante radical, ¿no? O sea, a lo largo de la historia de la interpretación de la Biblia han resultado interpretaciones radicales, ¿no? Y ahora hay mandamientos claros como no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. Hay cosas que los mandamientos, si alguien nuevo, por ejemplo, viene y le dicen que si estás cumpliendo la ley, estás cometiendo adulterio espiritual, entonces sorprendido y entonces no cumple esto, ¿no? Pero sin embargo, hay algo dentro de la ley, estaba viendo sus hojas, quizás una ley moral como dice en las hojas, o el espíritu de la ley que viene a intensificar Jesús, que viene y en los evangelios nos habla cosas relacionadas al Antiguo Testamento, pero como él dijo, ¿no? Nos habla en el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, no podemos radicalmente decir que no puedes cumplir, no debes cumplir nada de la ley de Moisés, porque Jesús, aunque él cumplió y de alguna manera abolió la ley en sí mismo, y nosotros ya no tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, hay cosas que Jesús vino y reafirmó, ¿no? Él dio mandamientos claros acerca de varios temas pasados. Ok, gracias, Wilmer. De repente podemos mirar Efesios 6, el versículo 2. Si alguien puede leer Efesios 6, versículo 2. Efesios 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ok. Ahora, ¿cómo ese versículo, qué luces arroja sobre el video que acabamos de encontrar? Porque Pablo claramente está yendo a la ley y aplicándolo a la iglesia. Pero el video decía que cualquier creyente que trata de guardar la ley de Moisés comete adulterio espiritual. Bueno, este es el problema, ¿no es cierto? Como evangélicos tenemos que encontrar el camino bíblico para manejar estas preguntas, porque el peligro, aunque el video que vimos es muy bueno, mayormente está muy bien el video, pero corre el riesgo de dar la impresión que mejor cortamos el Antiguo Testamento de la Biblia para que no sea una tentación para nosotros, ¿ya? Porque obviamente si guardar esa ley es adulterio espiritual, mejor cortamos el Pentateuco de la Biblia para no correr el riesgo de la tentación, ¿no? Uno podría llegar a esa clase de conclusión. No sé si el autor del video quiso decir eso, pero es la impresión que deja a lo menos, ¿ok? Así que esta noche lo que vamos a hacer es ver si podemos acercarnos a la ley de Moisés en tal manera que al final vamos a entender cómo manejar esta ley, ¿ya? Y por qué está en la Biblia para nosotros. Así que vamos a volver otra vez al PowerPoint. He escuchado que... Muy bien. Vamos a empezar mirando la triple división de la ley de Moisés. Ustedes habrán escuchado esta manera de resumir la ley de Moisés. Dicen que está en tres partes. La ley moral, que tiene vigencia universal, ¿ok? Porque estas leyes tienen que ver con nosotros como seres humanos, creados a la imagen de Dios, y por lo tanto hay ciertas leyes morales que rigen para todos, no es solo para Israel. Y una parte de esta ley moral podría ser los 10 mandamientos. Segundo lugar, se analiza la ley ceremonial. Todo lo que la ley de Moisés dice acerca de cómo podemos acercarnos a Dios. ¿Cuáles son las cosas que nos contaminan espiritualmente, de la cual necesitamos ser purificados, o Israel necesitaba ser purificado por los sacrificios? Así que todo un bloque de ley ceremonial
que como evangélicos decimos que eso fue cumplido en Cristo. Así que no tenemos que ofrecer los sacrificios, etcétera, porque Cristo cumplió todo eso en la muerte en la cruz. Luego tenemos una tercera sección que es la ley civil. Es decir, en la ley de Moisés encontramos elementos de la ley que tienen que ver con ellos como nación. Como nación tenían que vivir en cierto orden, entonces parte de la ley de Moisés es la ley civil, que para nosotros mayormente se dice es reemplazada por la ley del país donde estamos viviendo. Así que el creyente evangélico no está bajo la ley civil de Moisés, porque estamos bajo la ley civil del Perú. Ahora, una pregunta es, esta triple división de la ley, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, es algo muy antiguo, como he puesto aquí en la separata. Se remonta a lo menos al tiempo de Calvino. ¿Okay? Juan Calvino, cuando él escribió sus instituciones de la religión cristiana, él habla de esta triple división de la ley y él dice, hemos recibido esto de los antiguos. Así que obviamente antecede Calvino. Leyendo Tomás de Aquino, el teólogo de la Edad Media, él escribiendo en el año 1270, dijo lo siguiente, ¿ya? El año 1270, el siglo XIII. Debemos distinguir entre tres categorías de preceptos en la antigua ley. Preceptos morales, dictaminados por la ley natural, preceptos ceremoniales que determinan el culto a Dios y los preceptos judiciales que determinan cómo se mantiene la justicia entre los hombres. Ahora, Tomás de Aquino, en su obra La Suma Teológica, él menciona esto, pero no lo explica como si él lo estuviera inventando. Él escribe como algo que los cristianos en su tiempo ya conocían. Así que tenemos que seguir investigando más hacia atrás. Y la verdad es que cuando llegamos a la época de la iglesia primitiva, padres de la iglesia como Tertuliano, Agustín de Hipona, en sus escritos encontramos algo parecido a esta triple división de la ley. En realidad, hasta los judíos analizaban la ley de Moisés en esta manera. Claro, los judíos no aceptaban que la ley ceremonial ya se había cumplido en Cristo, pero de todos modos, los judíos, algunos judíos, analizan la ley de Moisés bajo estas tres categorías. Ahora quiero que miren en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 1. ¿Quién puede leer, por favor, Deuteronomio 6, el versículo 1? Amén. Dice, Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Muy bien. Ahora, un rabino judío ha tomado esos tres términos en versículo 1, mandamientos, estatutos y decretos. Y ven ahí la triple división de la ley. Mandamientos siendo la ley moral. Estatutos, la ley ceremonial. Decretos, la ley civil. Solo lo comento como un ejemplo de judíos que también tienen esta triple división de la ley. Bueno, podemos manejar este análisis, pero permítame alertarles a un peligro, y el peligro del subjetivismo.
por lo general, como evangélicos, decimos, la ley moral rige todavía para el evangélico. La ley ceremonial, no, y la ley civil tampoco. Pero la cosa se vuelve un poco difícil cuando vamos a ciertos detalles. Por ejemplo, cuando estamos argumentando con alguien del colectivo LGTB acerca de las relaciones sexuales, el evangélico, ¿a dónde va para citar la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a nuestra sexualidad? Mayormente vamos al libro de Levítico, ¿no es cierto? Clara referencia a Dios prohibiendo relaciones homosexuales. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a mirar esos capítulos. Vamos a mirar Levítico capítulos 18 al 20. Porque lo que la comunidad homosexual, lo que ellos argumentan es que nosotros como evangélicos somos bastante subjetivos y arbitrarios en cómo aplicamos la ley. En primer lugar, la primera crítica que hace por ejemplo, miren sus Biblias, ¿cuál es el título del capítulo 19 de Levítico? Pueden ver el título en sus Biblias del capítulo 19. Ley de santidad y de justicia. Muy bien, leyes de santidad y justicia. Y el argumento de LGTB es que estas leyes en Levítico son parte de la ley ceremonial. Y si es parte de la ley ceremonial, entonces no rige para el creyente. Es más, ellos dicen, por ejemplo, si alguien puede leer Levítico 19, versículos 9 y 10. ¿Alguien puede leer versículos 9 y 10? ¿Qué dice ahí? 9 y 10. Cuando ciegue la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ok. ¿Eso rige para el evangélico hoy en día? ¿Estamos sujetos a esa ley? ¿Y qué de el versículo 19? Si alguien puede leer versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, dice la comunidad LGTB, ahí hay leyes en estos capítulos de la ley que el evangélico no insiste en que hay que cumplir. Entonces, ¿por qué el evangélico insiste solo en la ley de la sexualidad? ¿Y por qué no insiste en estas leyes también? O miren versículo 23 al 25, Levítico 19, versículo 23 al 25. Cuando entres en la tierra y plantas toda clase de árboles, considerarás como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. El 4º año todo su fruto será consagrado a Jehová, y recién el 5º año puedes comer el fruto. Ahora, si un evangélico tiene un manzano en su huerto, la primera manzana que sale, ¿qué hace el evangélico con esa manzana? Lo comemos. Se la come. Lo comemos, ¿no es cierto? Pero aquí está la ley. O sea, no estamos cumpliendo ciertas leyes. Y dicen, entonces, el evangélico es simplemente subjetivo. Él decide qué parte de la ley quiere cumplir y qué parte de la ley no va a cumplir. Y eso es un problema.
Pero hay otro problema también. ¿Alguien puede apagar su sonido, por favor? Ya, gracias. ¿Qué de otros elementos de la ley que tienen que ver con interpretación? Por ejemplo, la ley del adulterio. ¿Qué leemos en el libro de Levítico? Vamos a mirar un momento. Perdón, Éxodo capítulo 20. ¿Y qué leemos en versículo 14? Éxodo 20, versículo 14. ¿Qué dice? No cometerás adulterio. Muy bien. Parece claro, parece sencillo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas esposas tenía David? ¿Una nomás? 4 me parece, pastor. 4, 7. 4, 5, 6 esposas. Entonces David cometió adulterio. Salomón. Salomón peor, ¿no es cierto? Pero quedamos con David, porque fue un profeta. Fue un gran siervo de Dios. David tuvo varias esposas y Dios nunca dijo nada. Pero cuando David se acostó con Betsabé, Dios reclamó. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Estaba casada. Ya, porque Betsabé estaba casada. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que la ley del adulterio se aplicaba a las mujeres, no a los hombres. Ya, repito, la ley del adulterio se aplicaba a las mujeres, no a los hombres. Es decir, una mujer casada no podía tener relaciones sexuales con nadie más aparte de su esposo. Pero un hombre casado podía tener relaciones sexuales con otras mujeres con tal que la otra mujer no era casada. Así que pueden ver, aun cuando analizamos lo que parecen ser leyes bastante claras, hay un problema también en la interpretación de la ley. Así que todo esto se presta, según el argumento, se presta para bastante subjetivismo en la manera en la que aplicamos la ley. Pasemos ahora al Señor Jesús. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús a la ley de Moisés? Bueno, leemos en la Biblia que el Señor Jesús nació bajo la ley, ¿no es cierto? Jesús nació como judío bajo la ley y por eso el Señor Jesús cumplió la ley. Guardó el sábado, fue circuncidado. Cristo básicamente cumplió la ley de Moisés. Sin embargo, noten estos tres detalles. Cristo no cumplió las tradiciones de los rabinos. Por ejemplo, una tradición de los rabinos era que había que lavarse las manos en una forma ceremonial antes de comer. Cristo no cumplió las tradiciones de los rabinos y los rabinos inventaron esas tradiciones para ayudar al judío a cumplir la ley. Así que cuando el Señor Jesús no hizo caso a las tradiciones de los fariseos, Jesús dio la impresión que no le interesaba mucho guardar la ley. Segundo lugar, Cristo, aparentemente a lo menos, Cristo no cumplió estrictamente la ley. Vamos a ver un ejemplo, porque esto puede sorprenderles, ¿ya? Pero me parece que el Nuevo Testamento, los evangelios, indican que Cristo no cumplió siempre estrictamente la ley. Por ejemplo, la ley del sábado. ¿Qué decía la ley del sábado? La ley del sábado, la ley de Moisés, decía
en 6 días harás todo tu trabajo. Y el 7º día no harás tu trabajo. Es un día de descanso. Ahora miren en sus Biblias, en el capítulo 1 de Marcos. Vamos a Marcos, el capítulo 1. Vamos a ver este detalle en Marcos 1. Si alguien puede leer el versículo 32, por favor. Marcos 1, el versículo 32. No puedo ver sus nombres, así que no puedo indicarles quién puede leer. Alguien, por favor. 1:32 dice. Cuando ya se había puesto el sol, llegaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús. Ok, ¿cuándo llevaron los enfermos a Jesús? En la noche. En la noche. ¿Qué Se había día puesto el sol era? ya. ¿Qué día era? Sábado. Era sábado, ¿no es cierto? Si miramos Ya el se había verso puesto el sol. 21, era el sábado. Así que los judíos sabían que no hay que caminar muy lejos, no hay que cargar los enfermos hasta que el día sábado termine. Pero había otra razón. Cristo no debía sanar el sábado. ¿Por qué no? Porque ese era su trabajo. Él se dedicaba a predicar día tras día, enseñando, sanando, haciendo milagros. Ya no era carpintero. Él se dedicaba al trabajo como Mesías. Parte de su trabajo era sanar, hacer señales y milagros para confirmar que él era el Mesías. Por lo tanto, el Señor Jesús no debió haber sanado el sábado. Sin embargo, claramente en Marcos capítulo 1, en la sinagoga, el Señor expulsa un demonio y después en la casa de Pedro, el Señor sana a la suegra de Pedro. ¿Qué pasó con la ley entonces del sábado? De no trabajar en tu trabajo cotidiano. Tienes 6 días para hacer todo eso, decía la ley. El 7º día no vas a hacer tu trabajo normal. Bueno, uno podría excusar al Señor por hacer eso porque era un asunto coyuntural, ¿no es cierto? Ese endemoniado apareció de la nada en la sinagoga y cuando Cristo va a la casa de Pedro, la suegra está enferma y el Señor la sana. Pero vamos a Juan capítulo 5. Vamos a Juan el capítulo 5. A ver si alguien puede leer los primeros 9 versículos. Juan 5, 1 al 9, por favor, si alguien puede leer. Algún tiempo después los judíos celebraron una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzata. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraron muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre un hombre que estaba enfermo desde hace 38 años. Cuando Jesús vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no está permitido llevar tu camilla. Ok, muy bien. Ahora, noten aquí lo que pasa.
claramente es un día sábado. No hay que trabajar. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Él entró a ese pórtico llamado Betsaida. Él entró. Y el Señor no sanó a todos, pero sanó a uno. Así que no es que se dio por casualidad esto. El Señor, a propósito, un sábado entra a donde hay muchos enfermos y Él sana a una persona enferma. Y los judíos reclaman, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden llamar a Cristo el Mesías si Él está infringiendo la ley de Moisés? Dios dijo a través de Moisés, tienes 6 días para hacer todo tu trabajo y el 7º día debes descansar. Da la impresión que el Señor no estaba guardando estrictamente la ley. Uno podría multiplicar ejemplos. El Señor a propósito tocaba leprosos. Y la ley decía que si tú tocas un leproso, te contaminas. El Señor tocó un cadáver. En todas esas maneras, el Señor estaba dando la impresión que no le importaba cumplir tanto toda la ley estrictamente. Ahora miren otro pasaje. Vamos a Mateo, el capítulo 7. No, perdón, Marcos capítulo 7 y el versículo 19. ¿Alguien puede leer Marcos 7, No versículo entra 19? en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Noten esa frase al final. Esto decía, o al decir esto, estaba declarando todos los alimentos limpios. ¿Y dónde queda la ley de Moisés que decía que habían ciertos animales que no podías comer? Y Marcos es el evangelio compuesto bajo la dirección del apóstol Pedro, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan lo que pasó con Pedro en Hechos, el capítulo 10? Cuando ve este lienzo bajar del cielo con muchos animales, entre ellos inmundos, y el Señor Jesús le indica, mata y come. Así que tenemos varios ejemplos donde al parecer el Señor no estaba tomando tan en serio la ley de Moisés. Y tenemos que contestar eso. ¿Por qué no? Vamos a notar ciertas explicaciones antes de tener un primer break. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, aunque nació como judío y guardó la ley de Moisés en cierta manera, estrictamente, también dio ciertas indicaciones que que guardar la ley de Moisés no era absolutamente esencial. Y obviamente la explicación es porque el Señor Jesús vino para establecer un nuevo pacto. Él vino para anular el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto. Y aún durante su vida, el Señor ya va preparando el camino para este tremendo cambio que se iba a dar. Ahora vamos a ver por qué hubo este cambio de pacto. ¿Cuál era el problema con el pacto anterior que la ley de Moisés representaba? Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 7. ¿Alguien puede leer versículos 18 y 19, por favor? Hebreos 7, versículos 18 y 19.
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se abrogó el mandamiento anterior, la ley de Moisés? ¿Por qué se abrogó? La debilidad e ineficacia. Ineficiencia. Muy bien. Dos razones, ¿no es cierto? Dos palabras. Por su debilidad y por su ineficacia. Es decir, había un problema fundamental en la ley de Moisés. Claro, no era la ley en sí, era el ser humano que causaba el problema. Pero de todos modos, aquí el autor de Hebreos dice, la ley de Moisés al final fue anulada porque era débil y era ineficaz. Vamos al capítulo 8. ¿Alguien puede leer versículos 6 y 7? Hebreos 8, versículos 6 y 7. Amén. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Noten ahí entonces la lógica del autor. Se introdujo un nuevo pacto, porque el nuevo pacto era mejor. Nadie va a cambiar algo bueno por algo peor, ¿no es cierto? Pero se cambiaría algo malo por algo bueno. Así que el hecho de establecer un nuevo pacto indica que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y aquí dice, está establecido sobre mejores promesas. Claramente indicando entonces que el antiguo pacto era temporal. No era perfecto. El antiguo pacto podía ser superado, podía ser mejorado. Eso ya le da una categoría de temporal. Pero miren ahora esta tercera razón. Vamos a Hebreos 9, si alguien puede leer versículos 16 al 20. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Okay. Entonces, noten el argumento del autor aquí. Un argumento bastante humano, pero interesante. En la experiencia humana, dice el autor, un testamento, ¿cuándo entra en vigor? Por ejemplo, si yo tengo un testamento escrito, la verdad es que antes de salir de Inglaterra, hace tantos años, la misión insistió que yo tenía que escribir un testamento. Tenía que decidir de antemano a quién iba a dejar todos mis bienes. Ese testamento, ¿cuándo entra en vigor? Cuando usted... Cuando se muere. Cuando alguien muere, ¿no es cierto? El testador muere. ¿Ya? Antes de la muerte, el testamento no entra en vigor. Muy bien. ¿Qué fue lo que murió para implementar el primer pacto, el primer testamento, el Antiguo Testamento, el testamento de Moisés? Miren versículo 19. ¿Qué fue lo que murió para implementar el testamento? Los becerros y los machos cabríos. Muy bien, los becerros y los machos cabríos. Porque el testamento no se podía implementar hasta que haya muerte. Es el principio del versículo 16. Donde hay un testamento, es necesario la muerte
del que escribe el testamento o el testador. Ahora miren versículo 28, Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido. Así que el Señor Jesús es el testador del nuevo pacto. Y como Él es el testador, cuando Él muere, entra en vigor otro pacto, su testamento. Así que el Nuevo Testamento es entra en acción a partir de la muerte de Cristo. El pueblo de Israel estaba bajo el régimen del Antiguo Testamento. El creyente está bajo un Nuevo Testamento. Nuevas cláusulas, nuevas promesas, nuevas herencias. Todo es nuevo. Porque otro testador ha muerto, el verdadero testador, el Señor Jesucristo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros servimos en este nuevo pacto, Nuevo Testamento? Como dice el video, estamos bajo la ley de Cristo o la ley del Espíritu. Pueden buscar esos versículos después. Ahora, ¿cómo funciona esta ley? Prestan atención y luego tenemos el break. ¿Cómo funciona esta ley del Nuevo Testamento? En primer lugar, Cristo nos enseña. Estamos bajo la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Estamos bajo la ley de Cristo. Cristo nos enseña. Al igual que Moisés enseñó a Israel qué hacer, Cristo nos enseña a nosotros qué hacer. La pregunta es cómo lo hace. Lo hace en dos maneras. Lo hace directamente, sus propias enseñanzas, y lo hace también a través de los apóstoles. Porque los apóstoles son sus representantes oficiales. Lo que los apóstoles dijeron, lo dijeron en nombre de Cristo. Por eso no podemos hacer una distinción entre lo que Cristo dijo y lo que los apóstoles dicen en las cartas, porque todo es de Cristo. Así que el creyente está bajo la ley de Cristo. Pero también estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Y qué es la ley del Espíritu? Básicamente, la ley del Espíritu es lo siguiente. En todo lo que Cristo no enseña, ¿ya? En lo que Cristo no enseña en los evangelios o en las epístolas apostólicas, el Espíritu Santo se encarga de guiarnos. ¿Ok? Repito. Lo que Cristo no enseña, el Espíritu Santo nos enseña. Doy un ejemplo. El creyente, ¿qué debe hacer el domingo? ¿Debe trabajar o no debe trabajar el domingo? ¿Debemos guardar el domingo en la misma manera que los judíos guardaban el sábado? Es decir, no hay que trabajar, no hay que estudiar si somos estudiantes, no hay que hacer tareas porque es domingo. ¿O tenemos libertad para hacer lo que queremos? Bueno, Cristo no nos dice, no hay un versículo en los evangelios que te dice lo que puedes o no puedes hacer el domingo. Tampoco hay en la carta de Pablo a Pedro orientación acerca de cómo cumplir el domingo. Así que, ¿qué hace el creyente? Se deja guiar por el Espíritu Santo. Ojo, el creyente no hace lo que quiere. Lamentablemente, demasiados creyentes hacen lo que quieren, porque no se someten a la ley del Espíritu Santo. Tenemos que acudir al Espíritu Santo y pedir que nos guíe. Y lo que va a pasar es lo siguiente. El Espíritu Santo no va a guiar a todos en la misma manera.
Obviamente lo que Cristo dice y lo que los apóstoles dicen es válido para todos. Todos tenemos que obedecer lo que Cristo dice, lo que los apóstoles dicen en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo nos guía a todos personalmente. Y la experiencia en la vida cristiana indica que el Espíritu Santo no guía a todos por igual. Por ejemplo, a Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para desarrollar todo su ministerio en el desierto. Allí Juan el Bautista ayunaba, vestía con mucha sencillez y cuando comía comida muy básica. Y luego vino el Señor Jesús, también guiado por el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús desarrolló su ministerio en las ciudades, en los banquetes, en grandes comidas con los pecadores, muy diferente a Juan. Pero ambos guiados por el Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, es tan importante que en muchas áreas secundarias los creyentes no debemos juzgarnos los unos a los otros. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, preocuparnos por eso y no por lo que otro creyente está o no está haciendo. ¿Ya? Romanos 14, el apóstol Pablo trata ese tema con bastante claridad. Bien, vamos a hacer un alto aquí. No tengo el control del tiempo. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta antes de irnos al break o después? Sí, adelante, ahora sí. Ya, sí, se aplicaría lo mismo para el tema de los diezmos, porque no creo haber encontrado hasta ahora alguna referencia en el Nuevo Testamento que aplique un porcentaje exacto sobre el cual debemos de ofrendar. No sé si se aplica lo mismo a lo que está enseñando ahora. Claro, exactamente, hay un buen ejemplo, ¿ya? Ni el Señor Jesús ni los apóstoles dicen explícitamente cuánto deben aportar. El apóstol Pablo dice, hay que ofrendar conforme a lo que tenemos, pero el apóstol Pablo no usa la palabra diezmo. Así que tiene razón. El creyente debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Lo que el creyente no puede hacer es decir, no estoy bajo la ley, así que no voy a diezmar. No, eso es incorrecto. Lo que el creyente debe hacer es decir lo siguiente. No estoy bajo la ley de Moisés, estoy bajo un nuevo régimen ahora, así que voy a consultar al Espíritu Santo. Lo voy a hacer con total honestidad. Voy a someterme a lo que el Espíritu Santo me manda hacer. Ahora, yo temo que muchos no lo hacen, ¿ya? El día del juicio, el Señor va a sacar todo eso a la luz y va a aplicar sanciones a creyentes que actuaron en la carne en vez de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero solo Cristo tiene el derecho a juzgar. ¿Ok? Ahora sí, María Carmen, ¿quieres decir algo? No, la pregunta era si entonces nosotros no podemos enseñar a un creyente nuevo que se debe diezmar, sino más bien pedirle o enseñarle que debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo para ver cuánto es lo que debe dar, de pronto más o de pronto menos, según disponga su corazón. O bueno, el Espíritu Santo. Sí y no. Habrá que esperar la segunda parte de la clase esta noche para complementar todo, ¿ya? Gracias. Porque lo que vamos a ver en un momento después del break es que el Antiguo Testamento establece principios. Y el discipulado cristiano va a exigir aplicar principios. Y una vez que has enseñado los principios, dejas a cada creyente dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estamos formando a nuestros hijos, padres y madres, ¿qué deben hacer con sus hijos? Deben
inculcarles principios. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi madre me dijo, Alex, te levantas en la mañana y lo primero que haces es tiendes tu cama. Lo primero, ley. Así que yo tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, me caía la sanción de mamá. ¿Ok? Así que mi madre, cuando yo era pequeño, mi madre aplicó principios. Tienes que ordenar tu cuarto, hacer tu cama. Pero cuando yo me fui de casa a la universidad a estudiar, ya no estaba bajo la ley de mamá. Ahora yo podía hacer la cama cuando yo quería. Obviamente ahí entra ahora mi propia responsabilidad. Entonces, lo que debemos hacer cuando estamos formando a nuevos creyentes, primero les orientamos acerca de lo que la ley de Moisés indica, como un principio. Y una vez que hemos inculcado lo que el principio enseña, luego añadimos que el creyente tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿ok? En la aplicación de ese principio, ¿ok? Esa es la forma que vamos a poder mantener un buen equilibrio entre, por un lado, no absolutamente exigir el diezmo, porque no estamos bajo la ley de Moisés, pero tampoco dejamos al creyente hacer lo que quiere, porque sabemos cómo la carne rápidamente lo lleva a no ser fiel al Señor. Tenemos que manejar un equilibrio, ¿ya? En esto como en tantas otras áreas. Bien, vamos a hacer un alto 5 minutos y luego continuamos con la clase, ¿ya? Miren su reloj, 8:45, 5 minutos y volvemos a la clase.
Muy bien, vamos a retomar la clase. En primer lugar, si hay todavía alguna pregunta pendiente, noto aquí en el chat que nuestra hermana Judith Mesa, cuando tocamos el tema del adulterio, hizo una pregunta: ¿eso sería machismo? Luego escribió no haría nada, pero no estoy seguro qué es lo que no haría nada significa. Pero ya tenemos que reconocer que algunos elementos de la ley de Moisés tienen una tendencia machista, o quizás mejor dicho, tienen una tendencia a favorecer el varón sobre la mujer. Creo que es innegable eso, aunque sea exagerado también, y también se ha minimizado la manera que la ley protegía a la mujer en muchas situaciones, pero ya es un elemento de la ley que tenía una tendencia a favorecer al varón sobre la mujer. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer de la primera parte de la clase? Pastor, pero en lo que está haciendo referencia, usted señaló que era la interpretación que hacían los judíos, porque la Biblia, hasta donde vimos, no mencionaba, o al menos que recuerde, no menciona de que sea solo si es que la mujer es casada, o sí. Bueno, la pregunta es ¿por qué Dios no reclamó a David cuando se casó con más que una mujer? ¿Y por qué reclamó tan fuertemente con Betsabé? ¿No fue porque mató a Urías, el Eteo, su esposo? Bueno, eso fue un elemento, ¿no? Pero no fue el único elemento. El adulterio en sí fue adulterio, porque era una mujer ya casada. Es interesante el paralelo que hay con Abigail, porque David se casó con Abigail, pero después que su esposo murió. Ah, claro, sí. Entonces, la ley, y si uno examina la ley, vas a encontrar que la ley habla de un hombre que tiene dos esposas y cómo debe tratar los hijos de la segunda esposa, etcétera. La ley contempla todo eso, pero la ley nunca contempla a una mujer con más que un marido. Es la realidad. Ya creo que lo que yo diría es que esto es parte de la imperfección de la ley del Antiguo Testamento. Y eso es lo que cambia en el Nuevo Testamento. Exactamente. Porque el apóstol Pablo, bueno, cambia en dos maneras. ¿Se acuerdan cuando hablaron con el Señor Jesús acerca del divorcio? ¿Ya? La pregunta que le hicieron era, ¿qué dice la ley de Moisés? Y Cristo contesta según la ley de Moisés. Pero luego, el Señor Jesús afirmó lo siguiente, pero no fue así al comienzo. Vuelve a Génesis y dice, cuando Dios creó a Adán, creó a Eva, una mujer, y los dos fueron una sola carne. Y el Señor ahí está implícitamente ya adelantando lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante, que el creyente debe ser un hombre de una sola mujer. ¿Ok? En los requisitos para ser un anciano, 1 Timoteo capítulo 3, ese anciano debe ser hombre de una sola mujer. ¿Ok? Pero eso no es volviendo a la ley de Moisés, es volver a Génesis capítulo 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, con respecto al diezmo que estaban conversando en la última parte, otro de los principios también sería, bueno, que se debe aportar el 10% por tema de sometimiento, porque, digamos, está establecido así ya por la iglesia, o no, por nuestros pastores y las autoridades. Claro, eso es muy importante. Gracias por aclarar eso, Irma. Las iglesias tienen diferentes actitudes hacia los diezmos. Hay algunas iglesias
que exigen los diezmos para ser miembros. Otras iglesias no lo exigen. Obviamente, no puedes ser miembro de una iglesia que exige los diezmos y no diezmar. ¿Ya? Es una falta de sometimiento a las autoridades. Si tú no quieres diezmar, lo correcto sería que vayas a otra iglesia donde no se te exige diezmar. Pero ponerse rebelde en una iglesia, cuando la iglesia dice todo miembro debe diezmar, estás infringiendo la ley del Espíritu y la ley de Cristo también, que nos indica someternos a nuestras autoridades. ¿Ok? Así que mucho para pensar, ¿no es cierto? Pastor. Sí, creo Manuel quiere Pero decir que- algo primero. Ok. Un ratito, María, creo que Manuel quiere decir algo primero. Sí, pastor, solamente algo, cuando analizamos estos puntos de la ley, y si hacemos un estudio un poco más minucioso, nos vamos a dar cuenta que, como dice usted, hay principios en el Antiguo Testamento, pero que van a ser rebotados también en el Nuevo Testamento. La ley como tal, si ustedes revisan cada punto de la ley, van a encontrar la respuesta. Es como un peso apostólico que tiene cada punto de la ley. Y habla a veces de estos puntos de la ley. Ahora, algo que podemos decir también, pastor, sería interesante analizar lo que dice, por ejemplo, Mateo 23, ¿no? En donde el Señor Jesucristo justo tiene esta confrontación con los fariseos y no habla de derogar los diezmos, no habla en contra de los diezmos, habla de la forma de que se está diezmando. Y dice, es necesario. Y cuando habla de estudio, habla de desglosar el versículo. Por ejemplo, hay que saber qué significa cuando la palabra es necesario, ¿no? Y en qué otros versículos se utilizan. Y es imperativo esa parte es necesario y vamos a encontrar la respuesta, ¿no? El Señor Jesucristo no habla que hay que drogar los diezmos porque los diezmos son malos de acuerdo a que lo han utilizado de una vana manera. Dice, es necesario hacer los diezmos, pero no es necesario dejar de hacer esto, pero háganlo de esta manera, ¿no? Habla de la forma de que se está diezmando. Ahora, también es interesante que se discute el 10%, pero no discutimos de repente, ¿es más aumentado? A más, siempre discutimos a menos, se ha quitado, de repente es más del 10, no sabemos. Sí, Entonces, creo que... pero hay una base ahí, una base muy importante en Mateo 23. Gracias, Manuel. Solo añadir que también hay que tomar en cuenta, ¿el Señor Jesús está hablando ahí todavía dentro del antiguo pacto o está proyectándose ya al nuevo pacto? Eso habría que revisar en nuestro manejo de los evangelios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, a las epístolas, en Romanos capítulo 12, lo que el Espíritu Santo dice es, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable. O sea, el apóstol Pablo da a entender que debemos entregar todo. Así que aquellos que quieren excusarse de que no se usa la palabra diezmo en las epístolas, Manuel tiene razón en decir que las epístolas usan la palabra todo. ¿Ya? Así que esa es la actitud del creyente. ¿Ok? Ahora sí, María del Carmen. No, ya, después de eso, en realidad estaba pensando, no, obviamente no es que estamos en contra de que se diezme ni nada por el estilo, sino porque muchas veces son preguntas recurrentes con nuevos chicos que están asistiendo a la iglesia, y uno de los temas es, por ejemplo, si en el Nuevo Testamento se determina o se dice que sea el creyente quien determine el porcentaje a dar, ¿por qué la iglesia tiene que fijar un porcentaje? ¿No? Y si es que yo doy menos, estaría contraviniendo a mis autoridades de la iglesia y por lo tanto estaría haciéndolo mal, ¿no? Claro, porque el Señor delega a las autoridades de la iglesia establecer cómo la iglesia debe funcionar. Entonces, cada pastor también tiene su conciencia delante de Dios, y si el pastor considera que los diezmos es algo vigente para el día de hoy, o que el creyente debe dar a lo menos 10%, parte de su autoridad pastoral es indicar eso a la congregación. Y ahí la congregación no puede decir, pero
yo no leo la Biblia así, así yo no voy a diezmar. No, lo correcto sería, yo no lo veo así, así que voy a otra iglesia. No me voy a rebelar contra el pastor. ¿Ok? Porque el creyente tiene que adoptar la actitud de sometimiento a sus autoridades. ¿Ok? Pastor, Sí. solamente acotar que sabemos que ya el Señor Jesucristo, su ley, a través de Él, su palabra, los apóstoles, lo que ya está claro, ¿no? Pero usted indicó la ley del Espíritu, en la cual cada creyente debe dejarse guiar, ¿no? Eso también, como usted dijo, ¿no? Anteriormente, con respecto a la triple división de la ley, el problema sería que podría caer en el subjetivismo. Y pienso que también la ley del espíritu podría caer dentro del subjetivismo. Como vemos, el subjetivismo siempre ha derivado todas las cosas, la verdad, a lo largo de la historia, por nuestra humanidad que está corrompida por el pecado. Entonces, ahora, bueno, veo la iglesia como ese instrumento que Dios usa para que la subjetividad no nos desvíe más allá, ¿no? Y creo que sería bueno verlo de esa manera también. También, aunque al final la subjetividad va a salir a la luz el día del juicio final. ¿Ok? Así que el creyente debe andar con temor. Yo debo tener temor de que quizá me estoy dejando llevar por la carne. Así que el creyente sabio, para evitar el subjetivismo, va a aproximarse más a las demandas exigentes para evitar ese peligro del subjetivismo, ¿no? Pero tampoco necesitamos dejarlo como algo que nos va a derrotar. Yo temo que la iglesia evangélica no hemos ayudado a los miembros a desarrollar madurez espiritual. Y parte de la madurez espiritual es orientar al creyente a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es la única forma de alcanzar la madurez espiritual. Pero si el pastor va a tener a la iglesia, la membresía, año tras año bajo una ley del pastor o de la denominación, no permite a la iglesia madurar en dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Así que en la etapa del discipulado hay que ser bastante firmes y orientar a los creyentes, darles buenos hábitos. Pero llega el momento cuando, si uno quiere buscar la madurez espiritual, hay que dejar al Espíritu Santo guiar a los creyentes. Porque si tú no lo dejas, lo que va a pasar es, cuando una persona queda en la casa toda su vida, nunca se casa, como soltero queda bajo el techo mamá y papá. No madura. No madura. La persona madura cuando sale de la casa y ahora tiene que tomar sus decisiones. Ahí empieza a madurar la persona. Entonces, en términos espirituales hay que ir por ese camino también. Bueno, vamos a avanzar un poco más esta noche. Vamos a pasar, volvemos a el PowerPoint. Muy bien. Vamos a los elementos importantes de la ley de Moisés. Vamos a mirar en la Biblia, vamos al libro de Éxodo, el capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Si alguien podría leer versículo 7, por favor. Éxodo 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el contenido de ese libro del pacto? Obviamente Moisés escribió
un libro, pero a estas alturas, obviamente el libro no tenía Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué era este libro del pacto? El libro del pacto es lo que Dios reveló a Moisés del capítulo 20 hasta el capítulo 23. ¿Ok? Miren sus Biblias. Éxodo 20 al capítulo 23. Lo que Dios reveló a Moisés del monte Sinaí, ¿no es cierto? Del monte Sinaí. Si miramos capítulo 24, el versículo 1, leemos lo siguiente. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 los ancianos, Moisés solo se acercará. Versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Noten eso. Moisés comunica a Israel todas las palabras de Jehová y todas las leyes, pero entiendan bien, todas las leyes del capítulo 20 al capítulo 23. Dios no había revelado nada más todavía. Así que esos capítulos, básicamente, es lo que estaba en el libro del pacto. Ahora vamos a ver qué es el contenido de ese libro del pacto. En primer lugar, ese libro del pacto tiene ley moral, ¿no es cierto? Tiene ley moral. Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos. Ahí está la ley moral. Este libro del pacto también tiene la ley ceremonial. Miren capítulo 20, versículo 18 en adelante. ¿Ya? Del versículo 18 en adelante vas a ver que hay leyes que tienen que ver con cómo acercarse a Dios y adorar a Dios. Por ejemplo, verso 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Así que todo eso es ceremonia. Así que Éxodo 20, del 18 al 26, eso es ley ceremonial. Y capítulo 23 también, capítulo 23, del 14 al versículo 33, también es ley ceremonial. Las fiestas anuales, etcétera, ley ceremonial. ¿Y qué encontramos aparte de eso? Éxodo 20, versículo 20, Éxodo 21, perdón, Éxodo 21, del versículo 1 al capítulo 23 y el versículo 13 es la ley civil. La ley civil. Así que, qué interesante. En ese libro del pacto tenemos una síntesis de toda la ley de Moisés, con los 3 elementos fundamentales. Ley moral, ley ceremonial, ley civil. Así que en capítulo 24 de Éxodo, el pueblo acepta ese libro de la ley, libro del pacto, se compromete a obedecer ese libro del pacto, y a partir de ese momento, una vez que el pacto se ha establecido, lo que Dios hace es, Él complementa y amplía el contenido del libro del pacto. Vamos a ver rápidamente en este PowerPoint los elementos que Dios añade. En primer lugar, punto A, hay leyes acerca del culto en el tabernáculo. ¿Ya? Éxodo 25, 26, 28, 27, 28, 29, 30, 31. Todo tiene que ver con el tabernáculo. Lamentablemente, mientras Dios está dando a Moisés las leyes del tabernáculo, abajo al pie del monte Sinaí, el pueblo se entrega a la idolatría. Así que hay un paréntesis mientras Moisés trata con el asunto de la idolatría y Dios retoma
la ley ceremonial del capítulo 34 de Éxodo en adelante. Y hasta el fin del libro de Éxodo hay todas las leyes acerca del culto en el tabernáculo. Así que esto es lo primero que Dios amplía. Dios amplía con muchos capítulos acerca de cómo va a ser el culto en el tabernáculo. Ahora, una vez que el tabernáculo está hecho, porque se construye en capítulo 40, ¿qué tenemos en Levítico 1? Porque Dios continúa hablando a Moisés, sigue ampliando la ley, sigue ampliando ese libro del pacto. Ahora vienen las leyes de los sacrificios, las ofrendas, todo el trabajo sacerdotal. ¿Cómo se va a usar el tabernáculo? Eso está en capítulos 1 al capítulo 9 de Levítico. Ley ceremonial, obviamente. Luego en capítulo 10 al capítulo 15 tenemos leyes generales que afectan, entre comillas, la santidad del pueblo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Levítico 11, capítulo 11, animales limpios e inmundos. Eso afecta a la santidad del pueblo. El capítulo 13, leyes acerca de la lepra, porque eso también simbólicamente afectaba la santidad del pueblo. Cuando llegamos al capítulo 16 de Levítico, tenemos el día de la expiación y las leyes del santuario único. Y en capítulo 18, Dios continúa ampliando, dando leyes ético-morales. Y luego capítulo 21, leyes que tienen que ver con el acercamiento a Dios, leyes de la santidad de los sacerdotes, las ofrendas, las fiestas solemnes, todo tiene que ver con cómo acercarnos a Dios. Y luego viene Levítico 25, un hermoso capítulo que tiene que ver con el año del reposo y el año del jubileo. Así que ahora esta ley también se introduce aquí de parte de Dios. Hermanos, ahí tenemos básicamente la ley de Moisés, ¿ok? Es un rápido resumen de la ley de Moisés. Recalco. La ley de Moisés primero se resumió en el libro del pacto. Éxodo 20 al 23. Ahí estaban los 3 elementos de la ley: moral, ceremonial y civil. Una vez que el pueblo acepta esas leyes en el libro del pacto, ahora Dios amplía, da mucho más detalles acerca de cómo acercarse a él, el tabernáculo, las ofrendas, los sacrificios, etc. Básicamente el resto de Éxodo y el libro de Levítico. En Números no tenemos muchas leyes en Números. Y Deuteronomio es simplemente una recapitulación de la ley. Así que básicamente la ley de Moisés está en Éxodo 20 hasta el fin del libro de Levítico. ¿Ok? Eso es toda la ley de Moisés. Ahora pasemos a la tercera y última parte. Porque la ley de Moisés también tiene lo que podemos llamar las leyes del culto, los sacrificios y las fiestas anuales. ¿Cómo manejamos todo este conjunto de leyes acerca del culto, los sacrificios, las fiestas anuales? Bueno, lo primero que hay que notar es lo siguiente. Muy importante notar esto. Aquí hay un principio espiritual muy importante. Dios no permitió que los hijos de Israel inventaran el culto. ¿Ya? Dios no les dijo, hagan como ustedes quieran. Dios les dio todos los pormenores, los detalles, las dimensiones, qué clase de material iba a ser, todos los detalles para que Israel simplemente acate la ley de Moisés. Pero podemos dividir todo este conjunto de leyes en 2 partes.
En primer lugar, hay el culto personal. Y el culto personal, es decir, cada hijo de Israel en su acercamiento a Dios en forma personal, tenía dos elementos fundamentales. En primer lugar, había acción de gracias. La ley de Moisés orienta al judío cómo puede acercarse a Dios para darle gracias. Básicamente, a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Ese es el culto de acción de gracias. Todo un conjunto de diezmos, primicias, primogénitos, todo un conjunto de esas leyes y también las diversas ofrendas de paz, etcétera. Todo tiene que ver con acción de gracias. Y también habían leyes que trataban con la expiación personal. Estos eran básicamente los sacrificios sangrientos, donde la sangre se derramaba. Eso tiene que ver con expiación. Así que la ley de Moisés orienta al judío diciendo lo siguiente: cada vez que te acercas a Dios, te vas a acercar en una de dos actitudes. Vas a acercarte para darle gracias o vas a acercarte para pedir perdón por tus pecados. Y hay todas estas leyes que te van a ayudar a saber cómo hacerlo. Pero luego hay también el culto nacional. El culto nacional tiene que ver con todo el pueblo de Israel. Y aquí tenemos estos dos elementos también. Dios quería que todo el pueblo, la nación, se acercara a Dios en acción de gracias. ¿Cómo lo hacían? Bueno, aquí entraban las ofrendas diarias. ¿Se acuerdan? El sacerdote cada mañana ofrecía una ofrenda a Dios y cada noche otra ofrenda, todos los días. Básicamente estaban dando gracias a Dios. Gracias por un día más de vida, gracias por una noche de descanso. También cada luna nueva había otras ofrendas. También acción de gracias. O pensemos en las fiestas anuales. Si tomas un tiempo para estudiar las fiestas anuales, vas a ver que casi todas las fiestas tienen que ver con acción de gracias. ¿No es cierto? La Pascua, por ejemplo. Durante la Pascua, daban gracias a Dios por la salvación de Egipto. Luego había la fiesta de los tabernáculos y había fiesta de las semanas, de las cosechas y de las primicias y de las trompetas. Si estudias las fiestas anuales, vas a ver que básicamente todas esas fiestas tienen que ver con acción de gracias, dando gracias a Dios. Pero también había una fiesta anual para expiar el pecado de la nación. El día de la expiación. ¿Ya? Levítico 16, una fiesta anual para pedir a Dios perdón a nombre de toda la nación. ¿Ok? Así que podemos analizar la ley de Moisés en esa manera. Ahora volvemos a donde empezamos esta noche. ¿Qué de todo esto rige para el creyente? El video que vimos al comienzo cayó en el error de decir, como estamos ahora bajo la ley de Cristo, no hay que hacer caso a la ley de Moisés. Cualquier creyente que va a la ley de Moisés comete adulterio espiritual. Falso. Pero también cualquier creyente que va a la ley de Moisés para tratar de justificarse delante de Dios, es decir, asegurar su salvación, también está mal. Porque no estamos bajo la ley para la justificación. Pero tenemos que ir a la ley de Moisés
para nuestra santificación. Dios no ha dejado la ley de Moisés por las puras en nuestras Biblias. ¿Qué vamos a hacer? Cada creyente debe estudiar detenidamente, repito, cada creyente debe estudiar detenidamente la ley de Moisés, toda la ley. ¿Pero para qué? Para identificar principios. ¿Ya? A través de todas estas leyes vamos a encontrar principios. Y una vez que hemos entendido ese principio, el Espíritu Santo lo va a aplicar a nuestras vidas. ¿Ok? Eso es básicamente lo que el creyente tiene que hacer. Tiene que estudiar la ley de Moisés, aprender los principios y luego dejar que el Espíritu Santo nos instruya en la aplicación de esos principios. No digo que es una tarea fácil. No es fácil. Por eso los pastores tenemos que ayudar. ¿Y cómo debemos ayudar a la iglesia a hacer eso? Debemos predicar mucho más sobre la ley de Moisés. Repito, como pastores, debemos predicar los domingos mucho más sobre la ley de Moisés de lo que hacemos. ¿Para qué? Para ayudar al creyente a saber cómo hacerlo. Porque si el pastor no predica de la ley de Moisés, el pobre creyente, ¿cómo va a aprender? Y esta es una gran debilidad en la iglesia evangélica. Los pastores casi nunca predicamos de la ley de Moisés. Me incluye a mí mismo. Y preparando esta clase, yo me di cuenta, yo tengo que cambiar esto. En Covicorti ya hemos predicado un poco Levítico, pero tenemos que predicar mucho más en los siguientes años para ayudar a los creyentes en Covicorti a saber cómo estudiar la ley de Moisés, aprender principios y dejar que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Solo así, repito, solo así vamos a vivir bajo la ley del Espíritu. El Espíritu Santo no quiere solo enseñarnos del Nuevo Testamento. Él quiere enseñarnos del Antiguo Testamento y no solo de los Salmos o no solo de los profetas. El Espíritu Santo ha inspirado la ley de Moisés. Lo inspiró para la iglesia, para que nosotros maduremos como creyentes estudiando la ley de Moisés. Y lo que vamos a encontrar es que Cristo está presente en toda esa ley. En primer lugar, Cristo está presente como sombra. En segundo lugar, Cristo está presente como tipo. Y en tercer lugar, Cristo está presente como profecía. 3 categorías. Y los creyentes debemos manejar estas 3 categorías para encontrar a Cristo en toda la ley de Moisés. Muy bien. Eso quería compartir con ustedes esta noche. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase esta noche? No hay nada escrito aquí, así que preguntas verbales. Doctor, buenas noches. Bueno, Héctor, adelante. Bueno, yo le agradezco porque realmente entender acerca de estas ofrendas de acción de gracias, a mí me habla mucho de que realmente, bueno, si bien la ofrenda no era pues digamos, un monto económico, sí ameritaba un costo, ¿no? Obviamente, había un valor, pues, en la ofrenda que se traía, ¿no?
Y la persona lo daba con un corazón completamente desprendido y agradecido a Dios. Creo que ahí está el principio, ¿no? David decía que él nunca se presentará ante el Señor, bueno, me parece que era David, con las manos vacías, y tampoco presentará al Señor ofrenda que a él no le cueste, ¿no? Ahí creo que está el principio, y esa es la actitud que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él dice, ¿no? De que debemos dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o sea, cada uno debe dar, y ahí lo que usted decía, como propuso en su corazón. Entonces yo creo que ahí el principio que yo rescato es la gratitud del corazón, el desprendimiento, ¿no? Darle al Señor lo mejor que podemos, darle lo mejor que tenemos, porque esa es una muestra de que nuestro corazón está agradecido por lo muchísimo que Él hace por nosotros y en un poquito le retribuimos, ¿no? Sí. Eso es lo que yo quería comentarle, pastor, y muchas gracias. Héctor. Y eso nos va a ayudar a tratar ese tema de los diezmos, ¿no es cierto? Porque de repente estamos manejando mal el tema. Lo que hay que hacer es enseñar en la iglesia. El judío, bajo la ley de Moisés, tenía que llevar primero las primicias. Así que cosecha su chacra de papa, la primera bolsa, 60 kilos, de frente al templo, una ofrenda, acción de gracias a Dios. Al fin de la cosecha, tiene que sacar 10% de todas esas papas y llevar al tabernáculo. Y además, tiene que llevar animales y ofrecerlos como primicias o primogénitos o diezmos. Y cuando uno empieza a estudiar la ley de Moisés, uno se da cuenta, hay una enorme cantidad de ofrendas. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, el pueblo que yo salvé de Egipto y le regalé la tierra prometida, haciendo un pacto exclusivo con ellos para ser mi pueblo. Yo espero de ellos un corazón agradecido. Y lo aplicamos al Nuevo Testamento. Hemos sido rescatados del pecado y de la muerte de Satanás. Se nos ha otorgado vida eterna. Somos herederos de Dios. ¿Y vamos a cuestionar los diezmos? Y vamos a decir, el Espíritu Santo me ha dado libertad para dar 5%. Yo creo que el argumento cae por su propio peso, ¿no es cierto? Pero tenemos que predicar esto, ¿ya? No para obligar a los miembros a dar un diezmo, sino enseñarles a ser agradecidos. Tomando a Israel como modelo y luego dejando que el Espíritu Santo hable a cada miembro de la iglesia. ¿Ok? Creo que eso nos acercaría más al modelo apostólico de cómo manejar el tema de los diezmos, que en muchas de nuestras iglesias. No, sin menospreciar la forma que tenemos, porque le hemos heredado y tenemos que trabajar con eso. ¿Ok? Pero también siempre vamos meditando más la palabra de Dios. ¿Ok? Así que gracias, Héctor, por ese aporte. ¿Alguien algo más quiere comentar? Pastor, sí, Pastor, solamente comentar. Bueno, tengo un poquito de problemas con la señal, espero que me puedan escuchar. Te escuchamos. Hace 2 años viajamos a una etnia y quizás la idea de los diezmos para los hermanos de la iglesia de las etnias era que yo tengo que entregar el 10% de mi cosecha o lo que yo tenga o lo que la tierra me da. Y entonces cada vez que ofrendábamos, ellos llevaban sus plátanos, sus yucas. Yo veía todo eso, ¿no? Y bueno, dinero, no utilizan mucho el dinero por allá porque comen de lo que la tierra les da. Bueno, quería comentar eso, pastor. Excelente, gracias, Edson. ¿Ya? Pastor. Sí. ¿Cuándo se dan los diezmos? ¿Antes o después de la ley de Moisés? Bueno, tenemos los diezmos con Abraham, con Jacob, ¿no es cierto? Mucho antes de la ley.
Entonces, poner a los diezmos dentro, encerrarlos exactamente dentro de una ley como de Moisés, cuando hay un principio ya cuando Abraham dio su diezmo, ¿y a quién dio su diezmo Abraham? A Melquisedec, ¿no? Y ¿Ya? Jacob, hay un principio básico de creo que hay que hacer el diezmo, a veces estamos encerrando el diezmo en una ley, Y si cuando creo que, miramos el contexto tanto de Abraham como de Jacob, es agradecimiento. ¿Ya? exacto, Dios le ayudó a Abraham vencer a los reyes y en agradecimiento dio el diezmo. Dios se manifestó a Jacob y prometió cuidarlo y Jacob prometió los diezmos en agradecimiento. exacto, Así que parece que el es el principio principio. eso, es agradecimiento y que nace de un corazón agradecido a Dios, ¿no? Ya. No es obligatorio, sí, pero debería ser algo natural dentro del cristiano. Nada más. Claro. Gracias. Bueno, ven que hay mucho para estudiar del Antiguo Testamento, así que este curso es solo introductorio al Pentateuco. Les he dado algunas ideas de cómo estudiar, de repente enseñar cursos en la iglesia de la ley de Moisés, no para imponer la ley, sino para aprender principios y luego orientar a la iglesia a dejarse guiar por el Espíritu Santo en la aplicación de esos principios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar esta noche. Voy a pedir a la hermana Judith, por favor, que pueda guiarnos en oración para terminar, por favor, esta noche. Hermana Judith. Judith Mesa, ¿escuchas? No sé si puedes hablar, depende, no puedes hablar. Si no, vamos a pedir al hermano Roberto Rodríguez. Guíenos en oración, por favor, para terminar. Listo, pastor. Señor, te damos las gracias, Señor, por tus enseñanzas. Sabemos que gran parte, cuanto más estudiamos, Señor, nos damos cuenta que ignoramos más cosas. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, tu santa palabra. También para entender, Señor, y darle el lugar que le corresponde a tu ley, Señor, a la ley que tú diste, Padre Santo. Danos sabiduría, danos también humildad para conocer, Señor, cuál es tu deseo, qué nos quieres enseñar, Señor, también personalmente. Te damos las gracias por esta preciosa clase, Señor, que tú nos enseñas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, estamos terminando ahí entonces, estamos despedidos, que Dios les bendiga.